¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Has tenido un sueño, una idea o un llamado que parecía tan grande y real para ti, pero que fue recibido con una mirada de escepticismo, una sonrisa de incredulidad, o peor aún, con la indiferencia de aquellos que más importan? El dolor de ser subestimado por quienes nos rodean es una de las experiencias más universales y profundas. Afecta nuestro sentido de valía y nos hace cuestionar si lo que sentimos es real. La voz de la duda que resuena en las bocas de quienes amamos puede ser más fuerte que la voz de nuestra propia convicción. Esta sensación de aislamiento y rechazo es el punto de partida para nuestro viaje. Pero lo que el mundo no entiende, la Biblia nos revela. Nuestra validación no viene de los hombres, sino de Dios. Y para aquellos que se sienten en el fondo del pozo, hay una oración poderosa que puede cambiar el curso de sus vidas. La Biblia está llena de historias de personas que fueron rechazadas, subestimadas y despreciadas, pero que fueron levantadas por Dios. Son la prueba viviente de que el criterio de Dios es completamente diferente del criterio del hombre. En Salmos 118, versículo 22, el salmista declara: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo». Este pasaje es la esencia de lo que estamos a punto de descubrir. El mundo puede rechazarnos, puede vernos como inadecuados, débiles o incapaces. Pero nuestro valor no se define por su opinión, sino por el propósito divino que reside dentro de nosotros. Dios no mira nuestra apariencia, nuestro currículum o nuestra reputación. Él mira nuestro corazón. En 1 Samuel 16, versículo 7, el Señor le dice a Samuel: «Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Este principio es la base de nuestra esperanza. Cuando nos sentimos rechazados, es fácil caer en la trampa de la amargura y la autocompasión. Podemos pasar toda nuestra vida tratando de demostrar nuestra valía a aquellos que no creen en nosotros, desperdiciando la energía que deberíamos usar para el propósito que Dios nos dio. La oración para ser levantado por Dios no es una fórmula mágica para el éxito instantáneo o para la venganza. Es una oración que nos lleva a un nuevo nivel de dependencia de Dios. Es un reconocimiento de que, si nuestra validación y nuestro éxito vienen de Dios, la opinión de los hombres no tiene poder para detenernos. Nuestro viaje comienza con un análisis de las historias de vida de algunos de los héroes más grandes de la Biblia, que nos mostrarán que el rechazo es a menudo el preludio de una gran promoción. La oración para ser levantado por Dios no se trata solo de lo que pedimos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso. Nos obliga a mirarnos a nosotros mismos con los ojos de Dios y no con los ojos del mundo. Y cuando lo hacemos, nuestra perspectiva cambia radicalmente. El dolor del rechazo se convierte en el combustible para nuestra fe, y nuestra incapacidad se convierte en el lienzo para la gloria de Dios. Pero para que esta oración sea eficaz, necesitamos entender el corazón de Dios. Él no es un Dios que se olvida de los humildes, los débiles y los invisibles. Por el contrario, Él es un Dios que se levanta para defender a los que no tienen voz. Él es el Dios que derriba a los orgullosos y exalta a los humildes. La oración para ser levantado por Dios es nuestra invitación a Él para que Él actúe en nuestras vidas, para que Él nos lleve a un lugar donde su voluntad se cumpla. Es una oración de rendición, de fe y de dependencia total. El mundo nos dice que debemos luchar por nuestro lugar al sol, que debemos demostrar nuestra capacidad y que debemos defendernos de aquellos que nos rechazan. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente. Nos dice que el camino para ser levantado por Dios no es a través de la fuerza o del poder humano, sino a través de la humildad y la oración. Es un camino que nos lleva a un lugar de paz,
donde la opinión de los hombres ya no puede conmovernos. Lo que el mundo nos ofrece es una solución temporal para el dolor del rechazo. La Biblia nos ofrece una solución eterna. En el próximo paso de nuestro viaje, nos sumergiremos en las historias de vida de algunos de los héroes más grandes de la Biblia que, como nosotros, fueron rechazados, pero que fueron levantados por Dios. Nos mostrarán que nuestro llamado no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra fe en Dios. El dolor del rechazo, que es la esencia de nuestro viaje, no es una experiencia nueva. Ha sido la carga de muchos de los héroes más grandes de la Biblia, quienes, como nosotros, fueron despreciados, subestimados y rechazados. Lo que diferencia su historia de la nuestra es que, en lugar de dejarse consumir por la amargura, se volvieron a Dios, y Él los levantó. La oración para ser levantado por Dios es una oración que se basa en la promesa de que Dios ve lo que el hombre no ve, y que Él elige lo que el mundo rechaza para confundir a los poderosos. Piensa en David. El profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel. Isaí, con orgullo, presentó a sus hijos mayores y más fuertes, hombres de guerra y de apariencia impresionante. Pero, para la sorpresa de Samuel, Dios los rechazó a todos. El Señor le dijo a Samuel que el hombre ve la apariencia, pero Él ve el corazón. Isaí ni siquiera pensó en presentar a David, el menor, el pastor de ovejas, el chico que parecía insignificante. Pero ese fue el chico que Dios eligió. La historia de David no es solo sobre su victoria sobre Goliat, sino sobre su victoria sobre el rechazo. Fue rechazado por su familia y por su rey, pero fue levantado por Dios para convertirse en el rey más grande de Israel. O piensa en José. Era el hijo favorito de su padre, un hecho que le valió el odio de sus hermanos. Lo rechazaron, lo traicionaron y lo vendieron como esclavo a Egipto. Fue acusado injustamente y arrojado a una prisión, donde fue olvidado por años. José tenía todas las razones para dejarse consumir por la amargura, pero en cambio permaneció fiel a Dios, incluso en el rechazo y en la prisión. Y Dios lo levantó. Lo que el rechazo humano no pudo hacer, la fidelidad a Dios lo hizo. Dios lo levantó de la prisión al trono de Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso del mundo. ¿Y qué decir de Moisés? Él tenía un gran llamado de Dios, pero se sentía inadecuado. Era un fugitivo con un problema al hablar y se sentía incapaz de presentarse ante Faraón para liberar al pueblo de Israel. Le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Pero Dios le respondió: yo estaré contigo. La inadecuación de Moisés no fue un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Dios lo levantó y usó su debilidad para mostrar su poder. Estas historias nos enseñan una lección vital. Nuestro rechazo no es el fin, sino el punto de partida para nuestro milagro. Nuestra incapacidad no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que Él muestre su poder. La oración para ser levantado por Dios es una oración que se basa en la fe de que Él es capaz de hacer lo imposible, de usar a los más débiles para confundir a los fuertes y de usar a los más rechazados para glorificar su nombre. Lo que el mundo nos dice es que debemos luchar por nuestro lugar al sol, que debemos demostrar nuestra capacidad y que debemos defendernos de aquellos que nos rechazan. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente. Nos dice que el camino para ser levantado por Dios no es a través de la fuerza o del poder humano, sino a través de la humildad y la oración. Es un camino que nos lleva a un lugar de paz, donde la opinión de los hombres ya no puede conmovernos. La oración para ser levantado por Dios no se trata solo de lo que pedimos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso.
Nos obliga a mirarnos a nosotros mismos con los ojos de Dios y no con los ojos del mundo. Y cuando lo hacemos, nuestra perspectiva cambia radicalmente. El dolor del rechazo se convierte en el combustible para nuestra fe, y nuestra incapacidad se convierte en el lienzo para la gloria de Dios. En el próximo paso de nuestro viaje, nos sumergiremos en la oración en sí. Vamos a descubrir la forma en que la Biblia nos enseña a orar para ser levantados por Dios. La oración para ser levantado por Dios no es una fórmula mágica, sino una expresión de una profunda dependencia y humildad. No se trata de pedir éxito o venganza, sino de pedirle a Dios que nos use para su propósito, independientemente de nuestra condición o de la opinión de los hombres. Y para que esta oración sea eficaz, debe basarse en la palabra de Dios y en una actitud de corazón que esté alineada con la voluntad de Dios. La primera parte de la oración es la humildad. Santiago, en su carta, en el capítulo 4, versículo 10, nos dice: «Humillaos delante del Señor y Él os exaltará». Esta es la base de nuestra oración. Nuestra exaltación no viene de nuestra fuerza, de nuestro poder o de nuestra capacidad, sino de nuestra humildad. Es un reconocimiento de que sin Dios no podemos hacer nada. Es un reconocimiento de que nuestra vida no nos pertenece, sino a Él. La oración para ser levantado por Dios comienza con un corazón que está dispuesto a rendirse a Él, a poner su vida en sus manos y a confiar en su voluntad. La segunda parte de la oración es la confesión. La oración para ser levantado por Dios es una oración que nos lleva a un lugar de sinceridad. No podemos pedirle a Dios que nos levante si no estamos dispuestos a confesar nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras fallas. En Salmos 51, el rey David, en su oración de arrepentimiento, nos muestra la importancia de un corazón quebrantado. No intenta esconder sus pecados, sino que los confiesa a Dios. La confesión es un acto de humildad que nos libera del peso de nuestras fallas y nos permite recibir la gracia y el perdón de Dios. La tercera parte de la oración es la fe. La oración para ser levantado por Dios no es una oración de duda, sino de fe. En Efesios 3, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice que Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos. Nuestra fe no se basa en nuestra capacidad de lograr, sino en la capacidad de Dios de hacer lo imposible. La oración para ser levantado por Dios es una oración que nos lleva a un lugar de fe inquebrantable. Es una oración que nos dice que, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? La cuarta parte de la oración es el propósito. La oración para ser levantado por Dios no se trata de pedir un título, una posición o un éxito para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Nuestro propósito no es volvernos ricos y famosos, sino convertirnos en un canal para la gloria de Dios. La oración para ser levantado por Dios es una oración que nos dice que, si Dios nos levanta, Él lo hará para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. La oración para ser levantado por Dios es una oración que nos lleva a un nuevo nivel de dependencia y de fe. Nos obliga a mirar nuestra vida con los ojos de Dios y no con los ojos del mundo. Y cuando lo hacemos, nuestra perspectiva cambia radicalmente. El dolor del rechazo se convierte en el combustible para nuestra fe, y nuestra incapacidad se convierte en el lienzo para la gloria de Dios. Pero si la oración para ser levantado por Dios es tan poderosa, ¿qué sucede después de que la hacemos? ¿Cómo responde Dios a esa oración? La respuesta no siempre es instantánea o visible. En el próximo paso de nuestro viaje, nos sumergiremos en la forma en que Dios nos levanta. Vamos a descubrir que el proceso de Dios no siempre es lo que esperamos,
pero que Él nos levanta de una forma que nadie puede cuestionar. La oración para ser levantado por Dios no es una oración que resulte en una respuesta instantánea. El proceso de Dios para levantarnos es a menudo largo y silencioso y requiere de nosotros la misma paciencia y la misma fe que tuvieron nuestros héroes bíblicos. La Biblia nos muestra que el proceso de Dios para levantarnos es a menudo lo opuesto a lo que el mundo espera. Él nos lleva a un desierto antes de llevarnos a una tierra prometida. Él nos lleva a una prisión antes de llevarnos a un palacio. Él nos lleva a un foso de leones antes de llevarnos a un trono. Piensa en José de nuevo. Pasó años en una prisión, acusado injustamente. Tenía todas las razones para desesperarse, para rendirse y para amargarse, pero no lo hizo. Continuó sirviendo a Dios, incluso en la prisión. Y fue en la prisión donde Dios lo preparó para su llamado. Fue en la prisión donde aprendió a interpretar sueños y a tener una profunda confianza en Dios. Y fue en la prisión donde Dios lo levantó y lo llevó a un lugar que él jamás imaginaría. Lo mismo sucedió con David. Fue ungido como rey, pero pasó años como un fugitivo, huyendo de un rey celoso que quería matarlo. Vivió en cuevas y su ejército estaba compuesto por hombres endeudados y desesperados. Pero fue en esos años de exilio que Dios lo preparó para ser el rey de Israel. Aprendió a luchar, a liderar y a confiar en Dios. Y fue en esos años de persecución que Dios lo levantó y lo convirtió en el rey más grande de Israel. El proceso de Dios para levantarnos es un proceso de preparación y de purificación. Nos lleva a un lugar de dependencia total, donde nuestra única esperanza es en Él, y es en ese lugar que nuestra fe se vuelve inquebrantable. Nos levanta no solo para darnos éxito, sino para darnos carácter. Nos levanta no solo para darnos poder, sino para darnos humildad. Nos levanta no solo para darnos gloria, sino para darnos un corazón que es completamente de Él. Lo que el mundo nos dice es que el éxito viene de la fuerza, del poder y del talento. La Biblia nos muestra un camino diferente. Nuestra exaltación viene de Dios y viene en el momento correcto y de la forma correcta. La oración para ser levantado por Dios es una oración que nos dice que si Dios nos levanta, Él lo hará para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Pero, si el proceso de Dios para levantarnos es tan complejo, ¿qué sucede con la oposición? Si estamos orando para ser levantados por Dios, ¿qué está haciendo el enemigo? El próximo paso de nuestro viaje nos llevará a un análisis del lado espiritual de nuestro llamado. Vamos a descubrir que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales de la maldad que se oponen a nuestro propósito. Y nos mostrará la forma en que la Biblia nos enseña a luchar esta batalla. Nuestro viaje nos lleva a una comprensión más profunda. Nuestro llamado no es solo una cuestión de autoconfianza o de habilidades, sino una batalla espiritual. Cuando oramos para ser levantados por Dios, no estamos solo pidiendo una promoción, sino declarando la guerra contra las fuerzas espirituales de la maldad que se oponen a nuestro propósito. Y el enemigo, a quien la Biblia llama el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10, usa una estrategia que es tan antigua como el propio pecado: la mentira. Él usa las voces del rechazo para desmoralizarnos, para hacernos dudar de nosotros mismos y para hacernos desistir de nuestro llamado. La principal mentira del enemigo es que somos inadecuados. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos el talento, la experiencia o el carisma para nuestro llamado. Él usa las fallas de nuestro pasado para hacernos creer que no somos dignos de un futuro. Nos susurra al oído que nuestro rechazo es una prueba de que no tenemos lo que se necesita.
Pero la Biblia nos enseña a combatir esta mentira con la verdad de Dios. Nuestra inadecuación no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su gloria se manifieste en nuestra vida. En 2 Corintios 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice que Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Nuestra debilidad es el lienzo para la gloria de Dios. La segunda mentira del enemigo es que estamos solos. Nos hace creer que nuestra lucha es contra la carne y la sangre, contra las personas que nos rechazan y contra las circunstancias que nos oprimen. Pero la Biblia nos enseña que nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales de la maldad que están detrás de esas personas y de esas circunstancias. En Efesios 6, el apóstol Pablo nos dice que nos revistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra armadura no está hecha de acero o de metal, sino de verdad, de justicia, de paz, de fe, de salvación y de la palabra de Dios. La oración para ser levantado por Dios es una oración que nos lleva a un lugar de dependencia total de Dios y que nos da la fuerza para luchar la batalla espiritual. La tercera mentira del enemigo es que nuestro sufrimiento es una prueba de que Dios nos ha abandonado. Nos hace creer que el dolor del rechazo, las dificultades del camino y las pruebas de la vida son una señal de que Dios no está con nosotros. Pero la Biblia nos enseña que nuestro sufrimiento es una prueba de que Dios nos está purificando y nos está preparando para nuestro llamado. En Romanos 8, versículo 28, el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Nuestro sufrimiento es una herramienta en las manos de Dios para moldearnos y prepararnos para nuestro destino. La oración para ser levantado por Dios es una oración que nos da la fuerza para luchar la batalla espiritual y para permanecer firmes en nuestra fe. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales de la maldad que se oponen a nuestro propósito. Y nos recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nuestro viaje está llegando a su fin. Hemos explorado el dolor del rechazo, la historia de los héroes bíblicos, la oración en sí, el proceso de Dios para levantarnos y la batalla espiritual. Pero, ¿cuál es nuestro destino final? ¿Cuál es nuestro verdadero y eterno ser levantado por Dios? En el próximo y último paso de nuestro viaje, nos sumergiremos en la promesa de Dios para nosotros, para aquellos que han permanecido fieles hasta el final. Nuestro viaje comenzó con el dolor de ser subestimado y nos lleva a una promesa que trasciende nuestra experiencia en la tierra. Nuestra verdadera y eterna elevación no se trata de ser reconocido por los hombres, sino de ser validado por Dios en un lugar donde el dolor del rechazo ya no puede tocarnos. Nuestra mayor victoria no es el éxito en este mundo, sino la fidelidad hasta el final. Jesús, nuestro mayor ejemplo, fue el más rechazado de todos. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Fue despreciado, humillado, traicionado y crucificado. La piedra que desecharon los edificadores fue la piedra que se convirtió en la principal piedra angular, y su elevación no fue un trono en la tierra, sino una resurrección de la muerte y una ascensión a los cielos para sentarse a la derecha de Dios Padre. Él es la prueba viviente de que el rechazo humano no puede anular el propósito divino. Nuestra oración para ser levantado por Dios es una oración que se basa en la promesa de que nuestra fidelidad será recompensada. En Apocalipsis, el autor nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios enjugará de sus ojos toda lágrima, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Nuestra elevación no es para este mundo, sino para el mundo que vendrá. Nuestro éxito no es para esta vida, sino para la vida eterna. Nuestra validación no es para el ahora, sino para siempre. Nuestra oración para ser levantado por Dios es una oración que nos da la fuerza para perseverar, para luchar la batalla espiritual y para permanecer fieles, incluso cuando nadie cree en nosotros. Nos recuerda que nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de lograr, sino en la fidelidad de Dios para cumplir su promesa. La oración para ser levantado por Dios es la oración que nos recuerda que nuestra vida no nos pertenece, sino a Él. Es la oración que nos recuerda que nuestro valor no es definido por los hombres, sino por Dios. Es la oración que nos da la fuerza para luchar la batalla espiritual y para permanecer firmes en nuestra fe. Tu viaje comenzó con una oración para ser levantado por Dios, pero termina con la promesa de que, si permaneces fiel, tu elevación será eterna. Tu dolor no es en vano, tu rechazo no es el final, tu lucha no es en vano, y tu fe no es en vano. Tu oración es tu promesa, y tu promesa es tu esperanza, y tu esperanza es tu victoria. Tu oración para ser levantado por Dios es tu oración para ser llevado al cielo. Agradecemos que nos hayas acompañado en este viaje. Si este análisis te ha abierto los ojos y te ha motivado a buscar más la verdad, considera unirte a nuestro canal para tener acceso a contenido exclusivo y ayudarnos a seguir llevando este mensaje a más personas. Si aún no te has suscrito, no pierdas tiempo. Tu elevación es tu promesa, y tu promesa es tu victoria.